Soy Fernando Velasco Medina, doctor en Historia Moderna, miembro del equipo Madrid de Investigaciones Históricas y compañero de Rafael Gili, a quien conocisteis en el vídeo pasado. En esta segunda entrega continuaremos viendo la historia de Madrid desde la conquista cristiana en el año 1085 hasta el final del reinado de los Reyes Católicos. Espero que lo disfrutéis. En el capítulo pasado ya vimos cómo Alfonso VI de Castilla logró conquistar Toledo en el año 1085. Con esta conquista y la consiguiente anexión de las fortalezas y pueblos de la Marca Media, entre las que se encontraba Madrid, el rey consiguió extender su dominio a los valles del Tajo y penetrar de esta manera en la gran llanura manchega. Una cuestión muy importante para el devenir histórico de la ciudad es que, desde el punto de vista jurídico, Madrid se integró en el Reino de Castilla como un señorío jurisdiccional del rey, o villa de realengo, y por lo tanto, sus habitantes también se convirtieron en vasallos del monarca. A partir de este momento, y hasta el año 1118, en que se estableció un concejo o comunidad de villa y tierra, el gobierno del Alcázar y de la ciudad estuvieron detentados por una tenencia de carácter militar, al frente de la que se situó un teniente u oficial regio de confianza del rey. Al mismo tiempo, Alfonso VI restableció la antigua diócesis toledana, con el propósito de facilitar la administración de los nuevos territorios y favorecer su repoblación. Tras el restablecimiento de la diócesis, el rey concedió a su primer arzobispo, el cluniacense Bernardo de Sedirac, todas las mezquitas de los territorios conquistados, que acto seguido fueron consagradas como parroquias cristianas. De esta manera, la antigua mezquita de Madrid, situada en el arranque de la calle Mayor, se transformó en la primera iglesia parroquial que tuvo la ciudad, Santa María la Real de la Almudena, nombre que aludía a su antiguo emplazamiento en la Almudaina islámica. Desde el punto de vista de su papel como núcleo urbano, durante estos primeros años tras la conquista, Madrid continuó desempeñando las mismas funciones de fortaleza militar de vanguardia que había desempeñado en el pasado, solo que el frente se había invertido. Los antiguos atacantes ahora se defendían de las incursiones musulmanas, reforzadas por un poderoso ejército almorávide que había entrado en la península desde el norte de África. Los almorávides lograron vencer a los castellanos en las batallas de Sagrajas, 1086, Consuegra, 1097 y sobre todo en la batalla de Uclés, año 1108. Apenas un año después de esta batalla, los almorávides llegaron incluso a atacar y arrasar Madrid. Solo consiguió resistir el Alcázar y la antigua Almudaina amurallada, mientras que los arrabales de la villa y las aldeas vecinas fueron totalmente destruidas. En este contexto de guerra total contra los musulmanes, las autoridades de la villa vieron la necesidad de reforzar las defensas de la ciudad y rodear con una nueva muralla los arrabales que quedaban fuera de la antigua Almudaina y que habían sido arrasados tras el asalto. Por esta razón, a lo largo del siglo XII se construyó un nuevo recinto amurallado conocido como la Muralla Cristiana y que fue sin duda la realización urbana más importante que se hizo tras la conquista. Probablemente edificada sobre estructuras defensivas anteriores y articulada en torno a torres generalmente de planta semicircular, la muralla cristiana fue una muralla de peor calidad y menos sofisticada que la árabe. Los muros y torres estaban compuestos por paños de piedra caliza o de pedernal, cimentados con argamasa o mortero de cal, careciendo del típico aparejo de sillares, salvo en sus zócalos y cimentaciones. Respecto a sus medidas, fácilmente superaría los 2 metros de grosor y los 10 metros de altura, estando toda la fortificación guarnecida con almenas y un paso de ronda sobre su adarve. También estuvo provista de una cava o foso exterior y de un pozo o paseo de ronda interior que se mantendría bien pertrechado y organizado para la defensa de puertas, muros y torres. No es de extrañar entonces que sus obras se prolongaran durante más de un siglo y que tuviera un coste y mantenimiento muy elevado. En cuanto a su trazado, comenzaba apoyándose en una de las torres de la muralla islámica situada junto a la Cuesta de la Vega. Desde allí tomaba dirección sur, bajando por la vaguada de la calle Segovia y ascendiendo por las Vistillas hasta llegar a las actuales calles de Angosta de los Mancebos y de Don Pedro. Posteriormente, continuaba por la Plaza de los Carros hasta la continua plaza donde se estableció la llamada Puerta de Moros, uno de los 4 accesos que tuvo el recinto. Este nombre
le vino porque daba acceso al antiguo barrio cristiano del Madrid musulmán, reconvertido ahora en morería. Desde esta puerta, la muralla continuaba por el borde interior de la cava baja hasta llegar a la actual plaza de Puerta Cerrada, donde se ubicó otra de las puertas de acceso, llamada por aquel entonces Puerta del Dragón o de la Culebra. Desde allí, ascendía a lo largo de las calles de Cuchilleros y Cava de San Miguel, hasta llegar a la calle Mayor, donde se ubicó la puerta más importante, llamada de Guadalajara. Desde esta puerta, su trazado descendía hasta el arroyo del Arenal por las actuales calles del Mesón de Paños y Escarinata, y en el extremo suroccidental de la plaza de Isabel II tomaba dirección hacia el oeste, atravesando la planta del Teatro Real, en cuyo extremo occidental se ubicó la última puerta, llamada de Baldadú. Desde allí, es probable que la muralla continuara en una dirección indeterminada por la actual Plaza de Oriente, hasta que de nuevo se encontraba con la muralla árabe. La muralla cristiana, que comprendía una extensión urbana de unas 33 hectáreas de superficie, mantuvo su carácter defensivo hasta bien entrado el siglo XIII, momento en el que empezaron a adosarse edificaciones a sus muros y cavas. Además de la muralla, otra de las consecuencias de la ocupación cristiana de Madrid fue que el espacio urbano se fue ocupando y repoblando en torno a 10 parroquias o colaciones que poco a poco se fueron fundando a lo largo de la villa. Dependientes en lo eclesiástico del arzobispado de Toledo, en el año 1195 ya sabemos que había 10 parroquias, que en orden de prelación eran las de Santa María la Real de la Almudena, San Andrés, San Pedro el Real, San Justo, El Salvador, San Miguel de los Octoes, Santiago, San Juan, San Nicolás y San Miguel de la Sagra. Algunas de estas parroquias ya existían con anterioridad al siglo XII, como la de Santa María, anterior mezquita del Madrid musulmán, y probablemente la de San Andrés, que pudo surgir como continuidad de un primer templo que usaron los mozárabes en el arrabal de las Vistillas, bajo dominación árabe. De especial relevancia para la ciudad fue la parroquia del Salvador, situada en la calle Mayor, pues a falta de una casa ayuntamiento fue el lugar elegido por el concejo de la villa para celebrar sus reuniones. De todas estas parroquias, tan solo se conserva en la actualidad la iglesia de San Nicolás, hoy de los Servitas, puesto que la de San Pedro el Real, en la actualidad denominado el Viejo, fue reconstruida en 1347 durante el reinado de Alfonso X. En cuanto a sus funciones, habría que decir que las parroquias fueron mucho más que un simple centro de culto. Como cada una tenía asignado un territorio urbano donde residía su feligresía, denominado colación, la parroquia se acabó convirtiendo en el instrumento utilizado para la organización social y administrativa de la ciudad, pues los feligreses debían acudir a ellas a inscribir y registrar los bautizos, matrimonios y defunciones, al pago de impuestos, a la celebración de juicios, e incluso la propia sede parroquial se utilizaba como lugar de encuentro y reunión de sus habitantes, contribuyendo a reforzar los lazos de pertenencia de la comunidad. Junto a las parroquias, también durante estos años apareció un primer monasterio situado en las inmediaciones de la villa, el de San Martín de Tours, fundado por el propio rey Alfonso VI en el año 1086. Creado con el fin de incentivar la repoblación del campo madrileño con monjes benedictinos y colonos franceses, en el año 1125 el rey Alfonso VII otorgó a su abad un privilegio de carta puebla para poder urbanizar los alrededores del monasterio. Aparecía de esta manera el primer arrabal madrileño, el de San Martín, que delimitado con un cercado ocupó el espacio comprendido en la actualidad por el monasterio de las Descalzas Reales, la plaza de San Martín y la antigua Casa de Subastas de Cajamadrid, así como sus manzanas y calles colindantes. Con la victoria de Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, se alejaron de la cuenca del Tajo las tensiones de la guerra. A partir de ese momento, Madrid perdió su carácter de fortaleza militar, iniciándose un periodo de consolidación y crecimiento urbano. Debido a su jurisdicción realenga y a su ubicación privilegiada en torno a una importante red de caminos, durante este periodo, poco a poco Madrid fue resultando un sitio de especial interés para algunos monarcas, quienes establecieron con frecuencia su residencia temporal en la villa. Alfonso X, por ejemplo, hizo del Alcázar madrileño uno de sus lugares preferidos de residencia, y durante su reinado, las Cortes de Castilla se reunieron en Madrid en 1329
1335 y 1339. La villa se convirtió de esta manera en el principal enclave de la región y uno de los centros articuladores del territorio al sur de la Sierra de Guadarrama, compitiendo con los intereses territoriales de grandes ciudades como Segovia o del todopoderoso Arzobispado de Toledo. El alejamiento de las tensiones de la guerra hacia el sur, unido a la mejora del tiempo y la ausencia de sequías que favorecieron el desarrollo agrícola y ganadero, hicieron que Madrid y su tierra vivieran durante todo el siglo XIII y principios del XIV una fase de razonable expansión. Cientos de colonos provenientes de las regiones norteñas comenzaron a asentarse en Madrid y en los pueblos de su alfoz. Este impulso repoblador debió ser considerable, pues se llegaron a fundar nuevos núcleos de población con el propósito de aumentar y mejorar el abastecimiento de la villa, caso de Barajas, Canillas, Chamartín u Hortaleza, entre otros. Igualmente, la comunidad de Villa y Tierra también favoreció la creación de núcleos más alejados de Madrid para defender sus intereses frente al expansionismo de las comunidades vecinas. Este es el caso de Las Rozas, fundado durante el siglo XIII en pleno conflicto con Segovia y situado estratégicamente en el camino que conducía desde Madrid a dicha ciudad. Durante esta centuria, también creció la población en el interior de la villa, y los nuevos habitantes comenzaron a construir sus viviendas adosadas a la parte interior de la muralla cristiana, con lo que poco a poco el coso empezó a desaparecer, mitigando el sesgo militar que había caracterizado a Madrid desde sus orígenes. A este creciente dinamismo urbano y demográfico se sumaron dos nuevas fundaciones monásticas extramuros de la ciudad, dotados con sus correspondientes rentas, campos y solares de labor. Estos monasterios fueron el franciscano de Jesús y María y el dominico de Santo Domingo el Real. Respecto al de Jesús y María, al que los madrileños acabaron denominando vulgarmente San Francisco el Grande, fue fundado por el propio San Francisco de Asís en el año 1217, en el solar sobre el que hoy se encuentra la basílica homónima. En los siglos siguientes, el monasterio se fue acrecentando y renovando con el apoyo de las pujantes oligarquías de la ciudad, de importantes nobles y cortesanos como Ruy González de Clavijo o el Marqués de Villena, y con la protección del concejo, que estimaba su dedicación a la piedad y su participación en las importantes celebraciones religiosas de la villa. A finales del siglo XV, sus rentas y propiedades llegaron a extenderse hasta la calle de Toledo. El de Santo Domingo el Real, de dominicos, fue fundado en 1218, un año después que el de San Francisco. Parece ser que en un primer momento albergó a una comunidad de frailes, si bien, al poco tiempo, el propio Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden, optó por que lo ocupara una comunidad de religiosas, convirtiéndose en el primer convento femenino de Madrid. Situado bajo la protección de la corona, Santo Domingo el Real llegó a convertirse en uno de los monasterios más importantes de Castilla, pues estuvo muy vinculado a las ceremonias religiosas de la realeza. Respecto a su recinto, era de grandes proporciones. Simplemente el convento, junto con sus huertas, ocupaba la actual Plaza de Santo Domingo y las 2 manzanas de casas situadas a ambos lados de la actual calle Campomanes. Además, con el tiempo, llegó a contar con un pequeño caserío vinculado a las subsistencias monacales e integrado en su cercado. Lamentablemente, todo fue derribado con la desamortización de 1868. El desarrollo urbano y demográfico de Madrid continuó durante las primeras décadas del siglo XIV. Las nuevas edificaciones se fueron extendiendo fuera de la muralla hacia el este, siguiendo el camino de Alcalá, con un caserío desordenado que se fue adaptando a la red caminera y a la orografía del terreno. Esta expansión extramuros acabó formando 2 nuevos arrabales, llamados de San Ginés y Santa Cruz, que se ubicaron en torno a las actuales calles del Arenal y Atocha, y que acabaron concentrando la importante actividad artesanal que se realizaban en los gremios. Jurídicamente dependientes del Concejo de Madrid, cada uno de estos arrabales quedó estructurado en torno a una iglesia parroquial que se encargaba de administrar su territorio. Aunque muy modificada a lo largo de los tiempos, todavía conservamos la de San Ginés de Arlés, situada entre las calles del Arenal y Bordadores, si bien la de Santa Cruz, situada en la actual calle de la Bolsa, fue derribada en el año 1869. Por otra parte,
Entre la Puerta de Guadalajara y los arrabales, la villa mantuvo sin urbanizar una extensa explanada para dedicarla a funciones de muladar y basurero. Con el tiempo, esta explanada acabaría transformándose en una plaza llamada del Arrabal y siglos más tarde en la emblemática Plaza Mayor. Hacia mediados del siglo XIV, la expansión demográfica y urbana que Madrid estaba experimentando desde hacía un siglo se frenó en seco. Toda una serie de malas cosechas, sequías, guerras y sobre todo la peste negra hicieron que en apenas 50 años Castilla perdiera un 20% de su población. La villa se vio muy afectada por los brotes de peste de 1349 y 1391, y los pueblos de su alfoz se sumieron en una crisis agraria sin precedentes, hasta tal punto que no pocos de los pueblos y aldeas que se habían fundado durante la centuria anterior simplemente desaparecieron, quedando totalmente despoblados. Pero además de un gran número de muertes y de la crisis económica, la peste también quebró la frágil convivencia socio-religiosa de la villa. Como en el resto de Europa, en Madrid también se acusó a la minoría judía de la propagación de esta terrible enfermedad, por lo que en el verano de 1391 se produjeron numerosas matanzas de judíos que obligaron a los supervivientes a abandonar la llamada Judería Vieja, situada junto al arroyo del Arenal, y dispersarse por la villa a la espera de que la situación se tranquilizara. Por otra parte, la inestabilidad política del reino agudizó aún más si cabe la profundidad de la crisis. Entre 1354 y 1369 estalló una guerra civil entre los partidarios del rey legítimo, Pedro I, y los de su hermanastro, Enrique Trastámara, a quien apoyaba buena parte de la nobleza castellana. Madrid se mantuvo fiel a Pedro I hasta que en 1369 sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Montiel, tras la que el rey fue asesinado. Su cadáver sería sepultado en el madrileño monasterio de Santo Domingo el Real. Acabada la guerra, Enrique II fue proclamado rey de Castilla, y para premiar a todos aquellos notables que le habían apoyado, les comenzó a colmar de regalos, conocidos como mercedes enriqueñas, que incluían a villas y pueblos hasta entonces de realengo. Muchos núcleos de población pertenecientes a la Tierra de Madrid fueron entregados a estos señores feudales, quienes empezaron a construir torreones y castillos que de alguna manera amenazaron a la seguridad de la villa. Juan I, hijo de Enrique II y sucesor en el trono, incluso se atrevió a donar Madrid en favor de León V de Armenia, único señor feudal que ha tenido la villa, si bien las presiones del concejo madrileño llegaron a ser tan fuertes que finalmente, tras la muerte del armenio, la villa retornó a su condición realenga. El siglo XV se abrió con la misma tendencia del periodo anterior: caos generalizado y rebeliones nobiliarias que afectaron notablemente al reinado de Juan II, 1405-1454. De todas las revueltas, destacó la de los infantes de Aragón, durante la década de 1440, que dividió Madrid entre los partidarios del monarca y de los infantes, y la producida en 1453, cuando algunos nobles castellanos se aglutinaron en torno a don Álvaro de Luna, el ambicioso valido del rey. En este contexto, y para buscar una mayor protección, el rey continuó, aún más si cabe, la tendencia de sus antecesores de residir en el centro de Castilla. Si bien Valladolid y Segovia fueron las ciudades preferidas por la corona, poco a poco Madrid fue acogiendo en varias ocasiones prolongadas estancias de los reyes. La existencia de un alcázar real y la idónea ubicación de Madrid como centro de una importante red de comunicaciones, que entre otras ventajas facilitaba la llegada de los procuradores a Cortes, motivaron que la villa acabara acogiendo su convocatoria en varias ocasiones. El propio Juan II fue declarado mayor de edad en las Cortes de Madrid de 1419 y años después las convocó nuevamente en 1433 y 1435. Quizá por esta razón, durante esta última convocatoria, el monarca acabó otorgando a la villa el privilegio de ser uno de los 17 lugares de Castilla con derecho a voto en Cortes. Con esta decisión, Madrid dejaba definitivamente de ser una simple villa de la Corona de Castilla para convertirse en una de las urbes más importantes del reino. Las estancias de Juan II en Madrid, además, beneficiaron mucho a la economía madrileña.
Hacia 1430 se había recuperado el sector textil, ganadero y financiero, y desde el punto de vista urbano, a lo largo de todo el reinado, se realizaron importantes obras, destacando la ampliación del recinto del Alcázar, mediante la construcción de la Capilla Real de San Miguel Arcángel, que se acabó adosando al muro oriental de la vetusta fortaleza. También se realizaron algunas fundaciones importantes, sobre todo hospitales, que fueron ubicados tanto intramuros como en los arrabales, lo que nos hace deducir la gran cantidad de peregrinos y visitantes que empezaron a transitar por la villa atraídos por las frecuentes estancias de los monarcas. De todos estos hospitales, destacó el de Nuestra Señora de la Caridad, situado en el Campo del Rey, actual Plaza de la Armería, pues aunque fue fundado en 1420 por Garcí Álvarez de Toledo, obispo de Astorga, en su interior, Juan II y su primera esposa, María de Aragón, establecieron la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción, cuya función era enterrar a los muertos que se encontraban por las calles, así como a los ajusticiados. Quedaba clara, de esta manera, la vinculación del rey y sus burócratas con la vida religiosa y asistencial de la villa. Tras la muerte de Juan II en 1454, su hijo, Enrique IV, fue proclamado rey de Castilla. Durante su intenso reinado, Madrid continuó la tendencia de ser considerada una de las ciudades preferidas para el establecimiento del séquito real. No en vano, el monarca pasó en la villa 1285 días de su vida, convocó 2 veces a las Cortes de Castilla, en 1462 y 1467, aquí nació su supuesta hija, Juana, en 1462, y como prueba de su aprecio, la concedió el título de noble y leal Villa de Madrid. Y es que Madrid contaba con multitud de elementos que atraían al rey: el clima, su excelente ubicación, el propio Alcázar, al que consideraba una residencia más que cómoda para albergar a su familia y a la burocracia real, y habida cuenta de su afición a la caza, también le encantaba pasar largas temporadas en el magnífico pabellón de caza que Enrique III había construido en el Monte del Pardo. Según uno de sus cronistas, Enrique consideraba el lugar deleitoso y dispuesto, así para la espesura de los montes como por los muchos animales que dentro del sitio había. Al rey le llegó a gustar tanto el Pardo que, para complementar las construcciones regias, en 1464 hizo fundar sobre su terreno un convento de la Orden Jerónima, precisamente en el paso que había desde Madrid al pabellón de caza, sobre un paraje conocido como el Soto de las Migas Calientes, próximo al río Manzanares. El convento, erigido bajo la advocación de Santa María del Paso, fue construido en apenas 2 años, cambiando más tarde el nombre por el de San Jerónimo el Real. Las continuas estancias de Enrique IV y su corte beneficiaron lógicamente a la economía de la villa, puesto que tanto el rey como sus burócratas recurrían frecuentemente para su abastecimiento a los talleres y mercados madrileños, que vivieron durante estos años una auténtica época de esplendor. El aumento de la actividad comercial fue tal que el 21 de noviembre de 1460, mediante real cédula, el rey ordenó ensanchar la plaza principal del mercado de la villa, situada entonces en la plaza de San Salvador, hoy Plaza de la Villa. Pero la medida económica más beneficiosa durante este reinado fue la concesión, el 25 de octubre de 1463, de una feria y mercado franco, esto es, libre de ciertos impuestos, que acabó por convertir a Madrid en una de las urbes más punteras de todo el centro peninsular. El mercado franco, que se realizó semanalmente todos los martes, provocó un efecto llamada más que considerable entre los comerciantes de la zona, que comenzaron a acudir en masa a Madrid para vender todo tipo de productos y obtener, debido a la exención de impuestos, muchos más beneficios que en otras ferias comarcanas como la de Alcalá de Henares, que se hundió a partir de esos momentos. Además, dicha exención se ceñía sobre todo a los impuestos de la corona, no así a los del ayuntamiento, que siguió cobrando en las puertas de la ciudad la mayoría de sus arbitrios y sisas, multiplicando de esta manera los ingresos municipales. Respecto a la ubicación de este mercado semanal, en un primer momento el rey decidió que se situara en el llamado Campo del Rey, esto es, la explanada situada en la fachada sur del Alcázar, pues era el único lugar intramuros capaz de albergar tamaño número de comerciantes. Por motivos de seguridad, pasado un tiempo, el rey acabó ordenando el traslado de la feria fuera del entorno del Alcázar. Y es que, efectivamente, por aquellos años Castilla no pasaba su mejor momento.
El 28 de febrero de 1462 nació en el Alcázar de Madrid Juana, hija del rey y de su segunda esposa, Juana de Portugal. Apadrinada en su bautizo por el hombre fuerte de confianza del rey, Juan Pacheco, marqués de Villena. Posteriormente, Enrique IV convocó cortes en la villa para jurarla como princesa de Asturias. El problema fue que ese mismo año, el máximo rival de Pacheco, Beltrán de la Cueva, pasó a formar parte del consejo del rey, desplazando aquel de la privanza. Enfurecido, Pacheco formó en septiembre de 1464 la llamada Liga de Nobles, que mandó un manifiesto al rey exigiendo la destitución inmediata de Beltrán. En el manifiesto también se reclamaba que el hermano del rey, el infante Alfonso, fuera proclamado nuevo príncipe de Asturias, pues estos nobles aseguraban que el verdadero padre de Juana no era el rey, sino Beltrán. Por eso, sus detractores la empezaron a llamar a partir de esos momentos Juana la Beltraneja. Por tanto, en este clima preguerra civil, se entiende que no fuera seguro que se agolparan las multitudes del mercado junto al Alcázar, y por esa razón, en julio de 1465, Enrique IV ordenó al concejo que el mercado de los martes se trasladara a la plaza de San Salvador y que se cerraran todas las puertas de la villa, quedando como única puerta abierta la de Guadalajara, que precisamente era la que permitía el tránsito de comerciantes hacia dicha plaza. Pero la plaza de San Salvador, a pesar de que se estaba ampliando, era bastante pequeña para concentrar a tantos comerciantes que acudían a la villa, por lo que finalmente el rey acabó trasladando nuevamente el mercado a la plaza del Arrabal, actual Plaza Mayor. Esta medida perjudicaba notablemente los intereses de la villa, pues la plaza del Arrabal, al estar situada extramuros, carecía de puertas, dificultando notablemente el cobro de los impuestos municipales. Por esa razón, el concejo obtuvo permiso para envolver los arrabales, incluida la plaza, con una cerca de ladrillo y mampostería, conocida desde ese entonces como la cerca del Arrabal o cerca de Enrique IV, tercer recinto histórico de la Villa de Madrid. La cerca partía de la muralla del siglo XII junto a la Puerta de la Culebra y continuaba por la actual calle Tintoreros hasta llegar al camino que conducía a la ciudad de Toledo, hoy calle Toledo. En ese lugar se construyó una de las puertas principales de acceso al Arrabal, la Puerta de Toledo, mucho mejor orientada a la red caminera que la antes mencionada Puerta de la Culebra. Al estar además muy próximas, es probable que fuera en este momento cuando se clausuró la Puerta de la Culebra, que a partir de ese momento muchos madrileños la empezaron a llamar la puerta que está cerrada o genéricamente Puerta Cerrada. Posteriormente, la cerca continuaba por la actual calle de la Concepción Jerónima hasta llegar a su encuentro con el camino que salía de Madrid hacia el santuario de Nuestra Señora de Atocha, hoy calle Atocha. En este lugar, aproximadamente sobre el solar de la actual plaza de Jacinto Benavente, se ubicó una nueva puerta de acceso llamada lógicamente la Puerta de Atocha. De ahí, la cerca continuaba por la calle de Carretas hasta llegar a su confluencia con el camino que iba a Alcalá de Henares. Allí se situó otra nueva puerta, que al estar situada en el flanco oriental de la villa, se la denominó Puerta del Sol, seguramente la puerta más conocida de este recinto. Desde la Puerta del Sol, la cerca se introducía por la actual calle del Carmen hasta llegar a la Plaza del Callao, girando posteriormente a la izquierda hasta su encuentro con la Plaza de Santo Domingo, siguiendo milimétricamente el segundo tramo de la actual calle de Preciados. Antes de llegar a Santo Domingo, se incluyó un nuevo acceso, llamado Portillo de San Martín, pues conducía directamente hacia la iglesia de dicho monasterio. Todavía hoy, a esta calle se la conoce como calle del Postigo de San Martín. Por último, en las inmediaciones del monasterio de Santo Domingo el Real se abrió el último acceso, llamado Portillo de Santo Domingo, y desde allí continuaba por la actual calle de los Caños del Peral hasta volver a unirse a la muralla cristiana en las proximidades de la Puerta de Balnadú. Esta época de esplendor que vivió Madrid durante el reinado de Enrique IV se hizo también visible en la estética de la ciudad. Los hidalgos locales, miembros del concejo de la villa y principales beneficiarios de la expansión económica, comenzaron a construirse para mostrar su poderío, importantes casonas y torreones defensivos. De todos ellos,
El único que conservamos es la llamada Torre de los Lujanes, no la contigua casa, edificada ya en el reinado de los Reyes Católicos. La torre, construida como residencia de Gonzalo García de Ocaña, contador mayor de Juan II, fue comprada durante estos años por Pedro de Luján, quien la reformó convenientemente para adaptarla a sus necesidades. También los burócratas del rey continuaron realizando notables fundaciones benéficas y asistenciales. Uno de ellos fue Pedro Fernández de Lorca, tesorero de Juan II y secretario del propio rey Enrique, quien fundó en 1460 el Hospital de Santa Catalina de los Donados, actual capilla del Niño del Remedio en la calle de los Donados. Del mismo modo, Catalina Núñez, viuda de Alonso Álvarez de Toledo, antiguo contador de Juan II, decidió fundar en 1460 el monasterio de Santa Clara, de religiosas franciscanas, tras 250 años en los que no se había fundado ningún convento en la villa. Situado en la calle Santa Clara, el monasterio fue el primero que se situó dentro de los muros de las antiguas murallas medievales y estuvo en pie hasta su derribo definitivo durante el reinado de José Bonaparte. La muerte del infante Alfonso y la aparición en escena de la futura Isabel la Católica trastocaron la correlación de fuerzas del ya por sí complejo panorama político castellano. Tras ser reconocida como princesa de Asturias por Enrique IV en el Tratado de los Toros de Guisando, su negativa a casarse con el rey de Portugal y su matrimonio con Fernando de Aragón motivaron que finalmente su hermano revocara su anterior decisión y nombrara princesa de Asturias a Juana, a quien reconoció como su hija. Castilla, de esta manera, quedó dividida en dos bandos irreconciliables que se dirigían inexorablemente hacia la guerra civil. De un lado, los partidarios de Isabel, a quien apoyaba la mayoría de la nobleza y las ciudades, y del otro, los partidarios de Juana, entre quienes estaba Juan Pacheco, marqués de Villena, precisamente quien había negado la legitimidad de Juana años atrás. Tras la muerte de Enrique IV, acaecida en Madrid un 12 de diciembre de 1474, ambos bandos proclamaron simultáneamente a sus candidatas como reinas de Castilla, hecho que desató el comienzo de la guerra. El cadáver del rey fue velado en el monasterio de San Jerónimo del Paso y posteriormente conducido al monasterio de Guadalupe, en Cáceres, para ser sepultado. Al mismo tiempo, Diego López Pacheco, hijo de Juan Pacheco, fallecido también en octubre, se convirtió en el máximo protector de Juana, trasladándola desde Madrid a Trujillo, cerca de la frontera portuguesa. Juana se acabará casando con Alfonso V de Portugal el 24 de mayo de 1475, lo que implicó la entrada del país vecino en la guerra como aliado del bando juanista. Respecto a Madrid, se sabe que abrazó desde un primer momento la causa beltraneja. Tanto el Alcázar, al mando de Rodrigo de Castañeda, vasallo del marqués de Villena, como el concejo, liderado por Juan Zapata, tercer señor de Barajas y Alameda, permanecieron fieles a doña Juana y expulsaron de la villa a todos aquellos sospechosos de simpatizar con el enemigo. Sin embargo, buena parte de los pueblos del Alfoz de Madrid se adherieron a la causa isabelina y empezaron a formar un gran ejército para intentar tomar la villa, organizado en torno a la figura de Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Santillana y conde del Real del Manzanares, apoyado por otros nobles comarcanos como Pedro Núñez de Toledo, señor de Villafranca del Castillo, Pedrarias Dávila, señor de Torrejón de Velasco, o Gonzalo Chacón, señor de Casarrubios del Monte. En la primavera de 1475, el ejército del marqués de Santillana, reforzado por 3 compañías de soldados enviadas por la reina Isabel, comenzó el ataque a Madrid. Tras un primer intento de ataque directo, repelido por los defensores de la villa al mando del alcaide Castañeda, las tropas de asalto isabelinas, tras duros combates que causaron cuantiosas bajas en ambos bandos, consiguieron hacerse con el arrabal e incluso traspasar las defensas de la muralla del siglo XII. Los defensores, conjurados para resistir hasta el final, se retiraron entonces hacia el interior de la muralla árabe, haciéndose fuertes en torno al Alcázar, que consiguieron reforzar mediante la construcción de una empalizada. Los combates en torno a la fortaleza regia debieron de ser bastante intensos y causaron notables desperfectos tanto en la población de San Miguel de la Sagra como del propio Alcázar, que debió quedar bastante afectado tras la contienda. Sitiados por las tropas isabelinas y sin suministros de ninguna clase,
los defensores del Alcázar rindieron la fortaleza en el verano de 1475. Antes de caer presos del enemigo, algunos caballeros prefirieron escapar de la ciudad y refugiarse en el castillo que Juan Zapata, el líder juanista de Madrid, tenía en Barajas. Construido a comienzos de la centuria, este castillo es de gran relevancia para la historia y el patrimonio de la villa, pues es el único castillo medieval que todavía existe en Madrid capital. Caído Madrid, la guerra todavía se prolongaría unos meses más, hasta que tras la decisiva batalla de Toro, 1 de marzo de 1476, Isabel consiguió ser reconocida como reina propietaria de Castilla durante las cortes celebradas en Madrigal de las Altas Torres, precisamente su lugar de nacimiento. No obstante, hasta el Tratado de Alcasovas de 1479 no se puede decir que formalmente la contienda llegara a su fin. Finalizada la guerra, Madrid poco a poco comenzó a recuperar el dinamismo que había tenido durante el periodo anterior, hasta convertirse en una de las ciudades más frecuentadas por los reyes católicos. La buena comunicación de la villa motivó que los monarcas efectuaran en ella durante su reinado 5 jornadas de paso y 12 estancias estables en su interior, lo que se puede considerar una permanencia más que considerable para una corte itinerante. Lejos de castigarla por su pasado beltranejo, los reyes confirmaron a la villa todos los privilegios, cartas y sentencias, así como sus buenos usos y costumbres. Eso sí, para asegurarse su fidelidad, los reyes reforzaron su control sobre el concejo, nombrando como alcaide del Alcázar y corregidor de la villa a Juan de Bobadilla, uno de sus hombres de confianza. También se ordenó desmantelar las defensas que habían levantado los beltramejos y desfortalecer y desmuchar por completo las puertas y torreones de las murallas de Madrid. También se ordenó reparar todo aquello que había quedado dañado durante la contienda. Algunos lienzos de la muralla, prácticamente todo el caserío de la colación de San Miguel de la Sagra e incluso el Real Alcázar habían quedado muy deteriorados con el desarrollo de las operaciones bélicas, de tal manera que se procedió rápidamente a su reparación. Por esta razón, durante sus primeras estancias, los reyes católicos no pudieron alojarse en el Alcázar, haciéndolo en el palacio que a tal efecto les cedió don Pedro Laso de Mendoza, junto a la iglesia parroquial de San Andrés. Según la tradición, los reyes se alojaron en este palacio durante una larga temporada, estando sus aposentos justo enfrente del coro de la mencionada iglesia, por lo que, para poder ir al templo a ir misa sin pisar la calle, se construyó un pasadizo elevado que comunicaba la iglesia con el palacio y que subsistió hasta que fue derribado durante el siglo XIX. Lamentablemente, desconocemos en qué consistieron las obras realizadas en el Alcázar durante estos años y cuánto duraron. Lo que sí sabemos es que, cuando éstas acabaron, los monarcas pasaron a alojarse en su interior, donde daban audiencia todos los viernes junto a 12 oidores y el presidente del Consejo Real, tal y como nos relata Gonzalo Fernández de Oviedo a finales de la centuria. Desde el punto de vista urbano, también el concejo construyó nuevos edificios municipales durante este periodo, haciendo especial hincapié en los destinados a los arbitrios y abastos municipales. En 1484 se construyeron las carnicerías nuevas en la plaza de San Salvador y en 1489 se establecieron en la plaza del Arrabal la red del pescado y la llamada Casa Portalada, un conjunto de soportales de madera destinados a proteger a los comerciantes de las inclemencias del tiempo. También se edificó el Pósito de la Villa, un depósito de granos construido en 1504 en la Cava Baja. Y por último, probablemente antes del cambio de siglo, se estableció una casa matadero en el entorno de la actual Ribera de Curtidores, constituyendo el germen del popular rastro. Durante este periodo se realizaron otras fundaciones interesantes, como el Colegio de San Ildefonso, también conocido como el de los Doctrinos. Ubicado primitivamente en la carrera de San Francisco y probablemente fundado en 1478, el colegio estaba destinado a la educación de 40 niños naturales de Madrid, al menos huérfanos de padre. Sostenido por el concejo a través de un patronato, se enseñaba a estos niños a leer, escribir y contar para luego enseñarles un oficio. Desde 1884, el colegio está ubicado en la calle Alfonso VI. En el año 1500, también destacó la fundación por parte de la Cofradía de la Santa Veracruz del Humilladero de San Francisco, posteriormente conocido como de Nuestra Señora de Gracia. En su interior, los cofrades asistían a los reos antes y después de ser ejecutados en la Plaza de la Cebada, lugar común de ejecuciones públicas.
Derribado a comienzos del siglo XX, en la actualidad todavía conservamos una plaza en recuerdo del llamado Milladero. Para finalizar el siglo XV, no podemos olvidar una de las mayores sombras del reinado, que también afectó a Madrid: la expulsión de los judíos el 31 de marzo de 1492, una expulsión que expuso fin a la larga existencia de la comunidad judía de la villa. La mayoría de sus miembros tuvieron que partir al exilio, si bien algunos acabaron volviendo aunque tuvieran que renegar de su fe. Se incrementaba y consolidaba de esta manera las filas de los llamados conversos y del criptojudaísmo, práctica que será perseguida durante todo el antiguo régimen por la Inquisición o Santo Oficio, un tribunal constituido en 1478. El siglo XVI comenzó para Madrid con la construcción de uno de los edificios más relevantes del periodo, el monasterio de San Jerónimo el Real. Fundado en el Pardo por Enrique IV en 1464, su emplazamiento, muy insalubre por su cercanía al río, causaba numerosas enfermedades en los monjes. Por ello, el 9 de mayo de 1502, la reina Isabel les concedió permiso para que se trasladaran a las inmediaciones de Madrid, concretamente al llamado Prado Viejo, conocido desde entonces como el Prado de San Jerónimo. El convento, construido entre 1503 y 1505 por un arquitecto desconocido, se convirtió rápidamente en el más relevante de Madrid. De estilo gótico tardío, destacaba sobre todo su iglesia, construida en base a los modelos de otros monasterios de la Orden Jerónima, como el de Santa María del Parral en Segovia. Desde su época inicial, el monasterio contó con un cuarto real para el alojamiento de los monarcas, en el que se llegaron a reunir las Cortes de Castilla, por ejemplo, las convocadas en 1510, y su iglesia fue elegida por la corona como el lugar donde jurarían los príncipes de Asturias, desde Felipe II a Isabel II. Con los jerónimos, por tanto, la corona reforzaba su presencia institucional en la Villa de Madrid. Para finalizar con el reinado de los Reyes Católicos, no podemos olvidarnos de las importantes fundaciones que realizó en la villa un matrimonio singular, el formado por el general Francisco Ramírez de Madrid y su segunda esposa, la celebérrima Beatriz Galindo, más conocida como la Latina. El matrimonio fue importante para la ciudad por la fundación de 3 instituciones: un hospital, llamado de Nuestra Señora de la Concepción, y los conventos de la Concepción Jerónima y de la Concepción Francisca. El primero en fundarse fue el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción. Corría el año 1499 cuando don Francisco mandó edificar dicho hospital sobre un terreno de su propiedad situado en la calle Toledo, con vuelta a la Plaza de la Cebada. Compuesto por una enfermería, botica, capilla y salas para enfermos, el recinto tenía capacidad para 12 personas, hombres y mujeres, afectados por enfermedades curables, que serían atendidos hasta que sanaran completamente de sus afecciones. De su edificación se encargó un alarife musulmán conocido como el Maese Hassan. De toda la construcción, sin duda, lo más llamativo fue su hermosa portada de acceso a la capilla, prototipo del gótico madrileño, y formada por un arco ojival de piedra caliza flanqueado por los escudos de las armas de la familia Ramírez y por un grupo escultórico que representaba el misterio de la Visitación. Derribado en 1904 para ensanchar la calle Toledo, la portada todavía se puede ver en los jardines de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Tras la fundación del hospital, Francisco Ramírez acudió en 1501 a luchar contra los moriscos sublevados en Sierra Bermeja, falleciendo durante los primeros días de combate. Beatriz Galindo, viuda, decidió establecerse permanentemente en Madrid y en 1504 decidió fundar el convento de la Concepción Jerónima, sobre unas casas pertenecientes a su marido y situadas en la calle Toledo junto al hospital. El problema fue que el padre prior del convento de San Francisco el Grande denunció a Beatriz Galindo porque decía que dichas casas se las había dejado su fallecido esposo a los franciscanos y por lo tanto no podía fundar allí un convento de jerónimas. Dándole la razón al prior de San Francisco el Tribunal de la Rota, doña Beatriz y sus religiosas tuvieron que abandonar el primer emplazamiento y dirigirse al nuevo convento de la Concepción Jerónima, situada en el entorno de la actual calle Colegiata y que estuvo en pie hasta el año 1890. Respecto al convento anterior, quedó convertido en un convento franciscano denominado de la Concepción Francisca. El monasterio
fue derribado al tiempo del Hospital de la Latina y en su lugar se construyó otro de estilo neomudéjar, al que se le llamó de la Latina, en recuerdo del anterior. Beatriz Galindo falleció en el año 1535, siendo enterrada junto con su marido en el coro bajo del convento de la Concepción Jerónima. Su lugar de enterramiento fue embellecido con 2 hermosos cenotafios que doña Beatriz, previamente a su muerte, encargó al maestro cantero Hernán de Albiz. Construidos en alabastro, en los frontales podemos ver una hermosa decoración plateresca con elementos vegetales, figuras alegóricas y los escudos de armas de la familia Ramírez. En el de doña Beatriz, además, hay un medallón con su efigie y el año de su realización, 1531. Pero lo más sobrecogedor de los 2 cenotafios son los remates de la parte superior, donde se insertaron las figuras de los cuerpos yacentes de los 2 esposos. Don Francisco, ataviado de militar y con el casco de guerra a sus pies, se encuentra leyendo un libro religioso, símbolo de que su último fin es alcanzar la gloria divina. Doña Beatriz, por su parte, aparece yacente en posición orante y ataviada con el hábito de religiosa jerónima que llevó desde el momento en que quedó viuda. En la actualidad, los 2 cenotafios se encuentran en el Museo de los Orígenes, situado junto a la parroquia de San Andrés. Con todo lo visto, a comienzos del siglo XVI podemos decir que Madrid ya no era una simple villa de la Corona de Castilla, sino mucho más. Era una de las 18 ciudades y villas que tenían voto en Cortes, uno de los lugares favoritos de estancia de los reyes debido a su ubicación privilegiada. Había alcanzado un pujante dinamismo económico y poseía una institución de gran relevancia para la Casa Real como era el monasterio de San Jerónimo. Este dinamismo y cada vez mayor importancia de Madrid continuará, aún más si cabe, durante el reinado de Carlos I, hasta tal punto que su hijo, Felipe II, finalmente la eligió como sede permanente de la corte en el año 1561. Cuestiones todas que veremos en el próximo capítulo.